Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente por este medio llegando a todos ustedes. Le damos gracias a Dios por su palabra, por la oportunidad que tenemos de compartirla. Estoy seguro que el Señor tiene para todos nosotros una palabra hoy. Pero antes de entrar quiero que me acompañen a orar. Tengo aquí algunas peticiones que nos han pasado y creo que como iglesia, Casa de Oración Loma Dorada, sabemos que la oración es algo muy importante y siempre aprovechamos cada oportunidad que tenemos para fomentarla. Así que te pido que ahí en tu espacio no te distraigas, cierres tus ojos y entra a la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Primeramente por tu palabra, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de conocerte a través de ella. Porque tenemos la libertad de acercarnos a ti, Señor. Y expresar, Señor, todo lo que sentimos. También alabarte, bendecirte, darte nuestra gratitud, Señor, a través de las palabras, Señor. Pero también para acercarnos a ti, Señor, a ese trono de gracia, Señor, para presentar nuestras peticiones, Señor, delante de ti, sabiendo que de ti, Señor, encontramos ese oportuno socorro, Señor, que tú extiendes tu brazo de misericordia y de gracia, Señor, para alcanzarnos justo en el momento, Señor, en el que más te necesitamos, Señor. Padre Celestial, hoy queremos presentar, Señor, como iglesia también, delante de ti, a la directora Yaren, Señor, y a su esposo Chuy, Señor. Te pedimos por sus vidas, Señor, te pedimos por su salvación, por su restauración, bendito Dios. Tú sabes, Señor, por todo lo que han pasado, Señor. Tú conoces perfectamente las pérdidas que han tenido, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, el dolor y las dificultades que han tenido que enfrentar, bendito Dios. Y nosotros te pedimos, Señor, que los fortalezcas, que los sanes, Señor, que los restaures, bendito Dios, que los guardes también de toda maldad, bendito Dios, que ellos puedan conocerte, Señor, de una forma personal, íntima, Señor, como nunca te han conocido, Señor. Padre, que puedas revelarte, Señor, a sus vidas de tal forma, Señor, que los impactes, bendito Dios. Que ellos puedan tener, Señor, esa paz, Señor, que nos da la confianza, Señor, que nos da la seguridad, Padre Celestial, de estar disfrutando cada día, bendito Dios. Señor, pon en ellos el gozo de tu salvación, Señor. Y suple cada una de sus necesidades, Señor, desde la más pequeña aún a la más grande, bendito Dios. Que puedan estar, Señor, y sentirse seguros en ti. Gracias te damos, Señor. Guárdalos. Te pedimos especialmente por Chuy, Señor, que lo guardes, Padre Celestial. Que lo protejas, bendito Dios, en todo momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por ellos, Señor. También te pedimos, Señor, por Leonel Pajarito, Padre Celestial. Su mamá, Señor, recientemente falleció, Padre Celestial. Te rogamos que le fortalezcas a él y a toda su familia, Señor. Que los salves, Padre Celestial, y los consueles, bendito Dios. Una pérdida así, Señor, es difícil de sobrellevar, bendito Dios. Pero con tu ayuda, Padre Celestial, podemos sobreponernos, Señor. Podemos salir adelante, Padre Celestial. Ten misericordia de él, Señor, y ayúdale, Padre Celestial. Restáurale, Señor. Fortalécele, Señor, a toda su familia, Padre Celestial. En tus manos los dejamos, Padre.
Gracias te damos por cada familia, Señor, que nos está escuchando en este momento, Padre Celestial, o después, Señor. Padre bendito, bendíceles, guárdales, provee, Señor, de todo lo necesario para nuestro diario vivir, Señor. Estamos pasando por situaciones muy difíciles, Señor. Algunos están sin trabajo, Señor, otros a medio trabajo, Señor, o muy escaso, Padre Celestial. Te necesitamos, bendito Dios. Suple, Señor, nuestras necesidades, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Hoy quiero hablarles acerca del perdón. Es un tema que ya hemos tocado anteriormente, hace algunos años en la iglesia, pero creo que es importante que lo recordemos hoy, porque el perdón no es algo ocasional en nuestras vidas, no es algo que de vez en cuando tengamos que echar mano de él, sino que es una forma de vida para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Es algo que debemos de practicar constantemente. Pero no solamente para los hijos de Dios, sino para toda persona. Vivir sin el perdón es vivir esclavizado. Y mucha gente no sabe cómo perdonar. Y por lo tanto también es incapaz de perdonar. Entonces vamos a retomar ese tema, porque pues es algo que también ha puesto el Señor en mi corazón, no solamente de recientemente, sino tiene ya algunas semanas, y yo creo que puede traer mucha bendición. El Salmo 103, verso 3 dice que, refiriéndose a nuestro Señor, refiriéndose al Padre Celestial, que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y Él es quien sana todas nuestras dolencias. Y qué bonito es ser perdonado, ¿verdad? Yo sé que tú como hijo de Dios pasaste por esta etapa tan preciosa de tu primer amor con el Señor, y cuando tú sentiste dentro de ti, cuando tú fuiste consciente de todo lo que el Señor te perdonó, trajo a ti un gran alivio, un gozo tremendo, porque de todas tus iniquidades, de todas tus maldades, pequeñas o grandes, indecibles algunas tal vez, el Señor te liberó. Y experimentar ese gozo es algo difícil incluso de decir. Qué bonito se siente, qué liberador es, qué descanso, qué paz, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando alguien te ofende a ti? ¿Qué tal cuando eres tú quien tiene que perdonar? Perdonar una ofensa pequeña, algo trivial, pues no es complicado, ¿verdad? Perdonar a alguien que ni siquiera te conoces o sientes algo por esa persona, por algo pequeño, pues no es ningún problema. Pero ¿qué tal una traición? ¿Qué tal algo que te produce una pérdida muy grande, algo que te hiere físicamente, moralmente, espiritualmente? No es difícil de soltar. Perdonar es absolver a alguien, es liberar a alguien de la carga de su ofensa. Este verbo que está ahí en el Salmo 103, ¿sí?, y sus derivados aparecen más de 50 veces en el Antiguo Testamento. Y en cada ocasión, Dios es quien perdona. ¿Sí? Hablando del verbo que se traduce como perdonar ahí en el Salmo 103. ¿Sí? Jamás se utiliza esta palabra para describir el perdón humano. ¿Sí? Por eso esto explica cuando Jesús, por ejemplo, ahí en Lucas 5:20, ¿sí?, les decía: tus pecados
te son perdonados, ¿no? Por eso los religiosos de ese tiempo se ofendieron grandemente, porque eso era algo reservado exclusivamente para Dios. O sea, ¿cómo tú, siendo hombre, ofreces un perdón que solamente Dios puede ofrecer, ¿no? Sin embargo, vemos que lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es enseñarnos también a nosotros a perdonar. En Mateo capítulo 18, verso, pues de hecho todo el capítulo, pero vamos a leer del 18 al 35. Viene algo, una historia ahí tremenda que nos enseña mucho acerca del perdón y lo que Dios espera acerca de nosotros respecto al perdón. Y como introducción quiero que lo veamos, ¿sí? Entonces, espero que tengas ahí tu Biblia. La palabra de Dios es muy importante, por eso la tengo aquí y se las voy a leer, ¿sí? Dice el verso 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sí? Ve cómo este entonces, ¿sí?, enlaza lo que estaba ocurriendo antes, ¿sí? Por eso leímos desde el 18. Es importante esto que dice antes, ¿sí? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, es decir, las veces que sean necesarias. Por eso te digo que para nosotros el perdonar es una forma de vida, ¿sí? Es un instrumento esencial para nuestro diario vivir, que te va a ayudar bastante en tu matrimonio, en tu trabajo, en casa, donde te encuentres, ¿sí? Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a esto, ¿ves? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es muy significativo, ¿sí?, esta cantidad, 10,000 talentos. Hablando de monedas de aquellos tiempos, un denario, ¿sí?, es igual a una moneda de plata, y era el salario de un día, ¿sí? Un talento era equivalente a 6,000 denarios. 10,000 denarios equivalente a 10,000 talentos equivalente a 60 millones de denarios o salarios. Imagínate, era una deuda así impagable, si dices, algo que tú no puedes pagar así. Eso es lo que Dios te perdonó a ti, ¿sí? Algo que tú simple y sencillamente era imposible de pagar. A este, como no pudo pagar, ¿sí?, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. ¿Sí? Ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré todo. El Señor sabía que no iba a ser capaz de pagarle. Sin embargo, fíjate lo que pasa. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, ¿sí? Aquel que fue perdonado, aquel que fue liberado. Salió y se topa con alguien, ¿verdad?, de sus consiervos, que le debía 100 denarios. O sea, una deuda muy pequeña comparado con lo impagable de su deuda. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Págame. O no lo soltaba, ¿verdad? Págame, ahí estaba, págame. No lo dejaba en paz. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. O sea, quienes lo conocían y sabían que él había sido perdonado, ¿sí?, y al ver que él no perdonaba a alguien que le debía mucho menos, se entristecieron por la situación. Claro, ¿verdad? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, ¿sí? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, dice. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, ¿sí?, a los torturadores, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ves cuán importante es para Dios y cuán sano es para ti, para mí, el perdonar? Pero es que esto que me hicieron, ¿cómo puedo perdonarlo? Fue algo tan grande, fue algo que no se le puede hacer a alguien. ¿Cómo mi hermano, mi hermana, cómo? ¿Sí? Lo que se te perdonó a ti era impagable y se te perdonó. Pues vamos a entrar más a detalle en todo esto, porque perdonar es algo que se aprende. Perdonar no es algo que tú vas a sentir que te nace. No es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión que tú tomas, ¿sí? Y perdonar también requiere de ayuda. En muchas ocasiones uno es incapaz, ¿sí? No tienes la fuerza necesaria, la fuerza moral o espiritual. Necesitamos también la ayuda de Dios, ¿sí? Necesitamos también tener un conocimiento para que podamos entender también el sentido. Necesitamos ir a las raíces, ¿sí? Conocer la ofensa, conocer consecuencias. O sea, todo eso nos va a ayudar a poder tener un proceso de sanidad, ¿sí? Porque el perdón es un proceso. No es algo que nace así de la noche a la mañana. Empieza con una decisión que tomas, ¿sí? Pero no significa que va a ser sencillo. Perdonar implica, incluso en muchas ocasiones, pagar.
Si tú recuerdas la historia bíblica, ¿no? de Jesús, por ejemplo, que murió por nuestros pecados, ¿sí? Quien pagó el precio fue Él, fue Dios, que tuvo que sacrificar a su Hijo Jesucristo para pagar nuestra deuda. O sea, Él pagó el precio. Y muchas veces quien perdona paga el precio. En fin, ¿sí? Perdonar es una cualidad, ¿sí? O sea, la manera de ser de alguien, que se aprende, que se ejercita, ¿sí? Perdonar una vez, 2 veces, 10 veces, no te hace un experto en el perdón. Vas a tener que perdonar cientos de veces tal vez, o miles de veces, no sé yo. Pero de igual modo también es una aptitud, ¿sí? ¿Sí? Que se toma ante la vida, ¿sí? A fin de mejorar también las relaciones humanas, ¿sí? Y todavía de una forma más profunda, ¿sí? Es un antídoto, una medicina que purifica nuestros cuerpos internamente, ¿sí? Actúa como un escudo, como una barrera que impide, ¿sí? que nuestra mente se nuble, que nuestra mente se oscurezca a un momento específico en el pasado, allá en la ofensa, en la herida, ¿sí? Y nos limpia, ¿sí? Y limpia y despeja tu futuro, ¿ves? Si tú no perdonas, te quedas enganchado al pasado, y eso es como una cadena, ¿sí? Atada entre ese peso del pasado y tú, que en algún momento te va a arrastrar y te va a llevar a ese hoyo. Si no sueltas esa cadena, si no rompes, ¿sí? esa cadena te va a arrastrar y va a acabar también contigo. Debes saber que el primer beneficiado al perdonar eres tú, y debes de pensarlo así, en tu propio beneficio, primeramente, ¿sí? Porque el más beneficiado, déjate digo, al perdonar eres tú, ¿sí? Debes de ser consciente de eso. Perdonar es un acto también de grandeza, que sin embargo muchos no practican de forma habitual, ¿sí? Como te decía, tenemos grandes ejemplos a través de la historia de hombres extraordinarios que nos enseñaron la importancia del perdón. Y para mí el más significativo es Jesús mismo, ¿no? Quien fue crucificado, ¿sí? Y mientras Él era crucificado, Él imploró al Padre Celestial clemencia. Fíjate bien lo que es eso. Es algo que difícilmente haríamos tú y yo. Indulgencia, clemencia por sus verdugos, ¿sí? Eso nos muestra el verdadero significado de esta palabra, ¿sí? De perdonar, que al convertirse en hecho, en un acto, en una acción, nos acerca a la perfección misma, ¿sí? A esa perfección espiritual que Dios nos enseña, ¿sí? Como seres humanos somos libres de amar y también libres de perdonar. Y es debido a esa libertad, ¿sí? que la gente toma decisiones erróneas, ¿sí? Y prefiere, antes que dejar de lado una ofensa, pues encerrarse, quedarse, encasillarse en esa ofensa, ¿sí? No quieren soltar ese perdón, ¿sí? Y por eso pues son muy importantes en las relaciones humanas, porque el no perdonar va a afectar no solamente tu vida misma, sino a las personas que te rodean, ¿sí? Y es tan destructiva esa actitud que no solamente puede acabar contigo, ¿sí? Puede acabar con tu familia, puede acabar
con tus amistades, con las personas que te conocen y están cerca de ti, ¿sí? Y ciertamente no es sencillo de otorgar, te decía, ¿sí? Y también perdonar no elimina las consecuencias de los malos comportamientos, no nos devuelve tampoco la confianza perdida en sí, ¿sí? Ni elimina en sí misma el dolor del recuerdo, ¿no?, de esa ofensa, ¿sí? Aún así hay que entender, ¿sí?, que como todo, el perdón tiene un ciclo, ¿sí? Y cuando ese ciclo se completa, se lleva a cabo con eficacia, podemos adquirir la capacidad de perdonar, ¿sí? Y esa capacidad de perdonar te va a llevar a la liberación de tu corazón. Te libera el corazón y mantiene pues tu mente sana, en paz, ¿sí? Entonces es una decisión, te decía, una actitud, un proceso, una forma de vida, ¿sí? Es algo que ofrecemos, pero también aceptamos, ¿sí? Porque también hay personas que no quieren aceptar el perdón, ¿sí? Y esa parte también es importante. Pero sobre todo se trata de una elección personal. Como te decía, somos libres de amar, somos libres de perdonar. Es una elección, ¿sí? Déjame citarte a Henry Lacordaire, ¿sí? ¿Quieres ser feliz un instante? Véngate, ¿sí? La venganza es un instinto, una actitud que surge de inmediato cuando eres ofendido, ¿no? En ese momento tu instinto, tu primera reacción es querer vengarte. Y la venganza puede ser dulce, sí, pero es solamente un instante. La venganza no te libera. Al contrario, puede producir un ciclo que va incluso de generación en generación. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona, ¿sí? Es el único antídoto, ¿sí? Es lo que realmente te puede liberar, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿sí?, que hay un proceso dentro de todo esto, ¿sí? Y es importante conocer el proceso de la ofensa precisamente. Tenemos que reconocer la ofensa, porque ¿cómo puedes tú perdonar sin reconocer la ofensa? Tú tienes que reconocer la ofensa, ¿sí? Cuando lesiona nuestra integridad física, moral o espiritual, ¿sí?, hay algo grande que pasa en nosotros, algo se rompe, algo deja de funcionar, ¿sí? Algo grande pasa en nuestro interior o incluso en nuestro exterior, ¿no? Porque también es físico. Una parte de nuestro ser se ve afectada, lastimada, ¿sí? Incluso en algunos casos mancillada, es decir, deshonrada, dañada la reputación, ¿sí? Imagínate lo que es perder la reputación por culpa de alguien más. La reputación es algo que cuesta muchas veces toda la vida, ¿sí? Se construye a lo largo de la vida, pero se puede perder en un instante. Definitivamente perdonar una situación así es de campeones, pero es posible, ¿sí? Como si la maldad del ofensor hubiese alcanzado nuestra parte más íntima, ¿sí?, nuestro yo íntimo. Nos sentimos también inclinados como una reacción así instintiva a imitar pues a nuestro ofensor, ¿no? Queremos hacerle lo mismo. Incluso si no iniciamos ese proceso de sanidad, podemos estar repitiendo, ¿no?, esa historia. Es por eso como una persona, por ejemplo,
varón que fue violado de niño, luego puede ser un violador, por decir un ejemplo, ¿no? Por reflejo de supervivencia, pues la víctima se identifica con su verdugo, ¿no? En fin, hay cosas ahí muy profundas, muy íntimas, que nos hacen actuar de maneras que no controlamos, que no pensamos, surgen por ese daño que tenemos en nuestro interior y que incluso pueden, como te decía, trascender a otras generaciones, ¿sí? Entonces, la verdadera capacidad de perdonar va más allá de solo evitar la venganza, ¿sí? Llega hasta la raíz de las tendencias, de las actitudes agresivas, ¿sí? Para extirparlas y detener así un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, la única manera de poder romper esto es el perdón. No hay otra manera, ¿sí? Puedes buscar mitigar, ¿sí?, ese dolor, puedes tratar de apaciguar, ¿sí?, el resentimiento que surge de la falta de perdón, pero nada va a lograr sanarlo, nada va a lograr cerrar ese ciclo, esa herida, más que el perdón, ¿sí? Debes de saber también que si no perdonas, pues entonces se inicia o se desencadena, ¿sí?, una serie de cosas en tu vida, como el resentimiento, la amargura, ¿sí?, que te van a estar dañando internamente y luego eso se va a reflejar, ¿sí? Entonces debes de saber que hay consecuencias de ese resentimiento, ¿sí? Cuando la lesión, ya sea física, moral o espiritual, no es tratada, no es canalizada, pues se corre el riesgo precisamente de caer en ese resentimiento que tiene muchas caras, ¿no? El resentimiento va a perpetuar, va a estar para siempre ahí, tu molestia contra cierta persona, ¿sí? Pueden pasar años, generaciones o toda una vida, tu molestia con una persona que nunca perdonaste. Eso hace el resentimiento, ¿sí? La molestia que resurge cuando se creía la ofensa olvidada, ¿no? O sea, tú dices, el tiempo lo cura todo, ¿no? Si tú no perdonas, el tiempo no cura eso. Podrías olvidarlo algunos años, pero cuando te acuerdas de esa ofensa, resurge ese resentimiento, ¿sí? Es desgastante, ¿sí? Se trata de una herida del alma mal curada, o sea, es más, no curada, ¿sí? Entonces el resentimiento implica irritación, aunque inconsciente también, ¿sí? Exige mucha energía y nos mantiene en un estrés constante, ¿sí? Y tú sabes que ese estrés constante se puede descontrolar y puede también desencadenar efectos nocivos, ¿sí?, en ti, ¿no?, en tu salud. Es sabido por todos, ya que es un tema muy de moda, ¿no? El estrés afecta tu sistema inmunológico y eso desencadena otras cosas, ¿sí? Entonces mucha gente que nunca perdonó, que dejó que el resentimiento se instalara en sus vidas, ahora están amargadas, ¿sí? Y eso trae también consecuencias en tu salud física y no solamente mental, ¿sí? Artritis, diabetes, enfermedades cardiovasculares, ¿sí?, la esclerosis en capas, la aterosclerosis, en fin, ¿sí? O sea, no solamente afecta, ¿sí?, tu moral, tu espiritual, tu salud física también,
¿sí? Entonces, entre las mejores estrategias defensivas, y yo diría realmente la única opción, ¿sí?, de salud de raíz contra esos efectos nocivos de resentimiento, pues está la práctica del perdón, ¿sí? Vamos a otra escritura. ¿Sí? El tiempo que tenemos no nos va a alcanzar para ver este tema a detalle como debemos de tratarlo, pero no quiero tampoco apresurar y terminar algo así rápidamente, ¿no? Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, no ahorita por supuesto, pero que nos ayude precisamente a entender todo esto y poderlo practicar. El Salmo 32, vamos a leerlo. Es muy ilustrativo. ¿Ya lo encontraste? Yo creo que todos como hijos de Dios nos hemos identificado con este salmo. Si tú aún no conoces a Dios, como lo estamos mencionando aquí, no es ninguna casualidad que estés escuchando esto. Así que aprovéchala, deja que Dios te hable, deja que Dios toque tu vida y verás que no volverás a ser el mismo, la misma. El Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, es decir, dichoso, muy feliz, el hombre a quien, la mujer a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, fíjate lo que pasa con alguien que ha ofendido y no ha sido perdonado, por ejemplo, ¿no? O no ha recibido el perdón también. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Como hay un daño interno, ¿no? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿sí? Aquello que estaba seco, aquello que estaba verde, es decir, lleno de vida, se secó, se escapó. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, tuvo que decidir, tuvo que tomar una decisión y declarar su falta, ¿verdad? ¿Y qué recibió a cambio? Perdón, como ya lo leímos al principio, ¿no? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Aprovecha el tiempo, ¿sí? Mientras puedas encontrar a Dios, aprovéchalo, acércate a Él. No sabes si mañana tendrás el tiempo, no sabes si mañana estarás aquí. ¿Qué tal que mañana ya no tengas el tiempo para pedir perdón? Aprovecha el tiempo mientras puedas encontrar a Dios. No sabes qué pasará después. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, dice, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué precioso es vivir ese proceso, ¿no?, de ser perdonado. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ¿sí? No seáis necios como el caballo o como el mulo sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si no seas necio, no te quedes ahí en la ofensa, ¿no? Suelta, libera, recibe también el perdón, ¿sí? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sí? Es decir, la historia termina feliz y bien para el que perdona, para el que es perdonado. Pero para el necio, la historia es triste y termina mal. ¿Qué tal si no quiero perdonar? Hay muchos que simplemente no quieren perdonar, o porque no han entendido, ¿no? También, o porque no tienen las herramientas a su alcance, tampoco pueden perdonar, ¿sí? La persona que no quiere o no puede perdonar difícilmente logra vivir el presente, ¿sí? Es necesario también recibir ayuda, ser ayudado, ¿sí? No aferrarse a esa obstinación del pasado, ¿sí? Estamos llegando ya al término de nuestro tiempo hoy, ¿sí? Es algo que vamos a continuar, porque quiero que sepas, ¿no?, las consecuencias más a detalle, pero sobre todo que tengas herramientas. Si tú eres alguien que en este momento dice, es que no puedo, es que no quiero, ¿sí? Déjame decirte que es posible, hay respuesta, ¿sí? Requiere tiempo, pero sobre todo requiere también una decisión, ¿sí? Tú tienes el poder de decidir, eres libre de hacerlo, ¿sí? El saber también las consecuencias te puede dar una luz. Pero déjame decirte que aun cuando pienses que es imposible poder llevar este proceso, el hecho de que empieces tomando la decisión, déjame decirte que abre una puerta, que hay luz, ¿sí?, al final de ese proceso, y que puedes recibir toda la ayuda que necesites para llegar al otro lado. Decide perdonar y verás cómo te liberas. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que tengamos un momento, que sepas que es posible que puedas hacerlo, que tú seas fortalecido. Tal vez en este momento tú necesites una fuerza sobrenatural, una fuerza, una ayuda que solamente Dios te puede dar para perdonar. Y vamos a tener un momento. Deja que el Señor toque tu corazón, toque tu vida. Olvídate de todo a tu alrededor. Si están llegando muchos pensamientos a ti, si sientes que tu corazón se quema en este momento, deja que el Señor te sane, deja que el Señor te ayude, deja que su misericordia, que su gracia te sane. Padre Celestial, bendito Dios, hay personas, Señor, que no saben cómo perdonar, que no tienen las fuerzas, porque la ofensa, Señor, es tan grande que les parece imposible poder perdonar. El dolor, Señor, ha estado ahí y ha destruido, Señor, y los ha mantenido esclavizados, Señor. Algunos, Señor, ni siquiera se acordaban, habían olvidado ya la ofensa,
pero de pronto surge ese recuerdo, Señor, que causa dolor, que quita y roba la paz, y no es justo seguir sufriendo por ello, Señor. Señor, ten misericordia y compasión, Señor, y ayúdanos, bendito Dios. Toca nuestro corazón, Señor. Danos la fortaleza, Señor. Trabaja en nosotros, bendito Dios, para que podamos perdonar, para que podamos soltar, Señor. No es algo que sucede mágicamente, no. Es un proceso, Señor. Pero contigo podemos iniciar. Y tú estás con nosotros todo el tiempo, Señor, como lo has prometido. Cada día con nosotros hasta el fin. Así estás también en este proceso, Señor, que iniciamos del perdón. Cada momento, cada instante. Y con tu ayuda, Señor, podemos lograrlo. ¿Sabes, hermano? Si has tomado tú la decisión de perdonar hoy, déjame decirte que has hecho bien y que no estás solo y que puedes lograrlo. Déjame decirte que hoy has iniciado, ¿sí? No es todo, has iniciado un proceso muy importante y que vas a estar acompañado en ello. No debes de soltarte de Dios en ningún momento. Aférrate a Él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y vas a ver que puedes ser sanado completamente y tienes la victoria en Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida. Alabo a Dios por la decisión que has tomado, por ti que has soltado también este perdón. Déjame decirte que eres el más beneficiado. Eres bienaventurado. Y te felicito a ti también, que puedes vivir una vida perdonando. Que tu estilo de vida también ya es parte, ¿sí?, de ello. Porque es liberador, ¿sí? Si tú has aprendido a perdonar ya, enseña a otros, ¿sí? Si ves que otros están batallando con eso, enséñale. Tu experiencia, ¿sí?, es la mejor enseñanza que ellos pueden recibir. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y pues quédate atento, porque el Señor hará muchas cosas a través de esta experiencia contigo. Y seguiremos en este nivel. Que el Señor te bendiga.